los que mangoneaban en el país. Ahora son como 20 o 30 varones del dinero y del poder, que han confiscado todos los poderes en México. Vivimos en una república simulada, falsa. Se habla de que hay poderes constitucionales, pero no es cierto. Un poder ha confiscado todos los poderes. Se dice que vivimos en un Estado de Derecho, no es cierto, vivimos en un Estado de chueco. Se dice que las instituciones están al servicio del pueblo, no es cierto, las instituciones están al servicio de este grupo, de esta mafia de poder, que lo tiene todo. Esto se empezó a complicar a partir de que Salinas, ¿sí?, llega al poder y empieza a entregar bienes de la nación a sus allegados, y se va formando un grupo de poder económico muy poderoso, que se hacen inmensamente ricos, pero que van, al paso del tiempo, también acumulando mucho poder político, hasta situarse por encima de las instituciones. Entonces, ellos son los responsables de lo que está sucediendo. Se dice, por ejemplo, arquitecto, que vivimos una democracia. No es cierto, porque la democracia, desde la época de los griegos, desde la época de Aristóteles, se define como el gobierno del pueblo y para el pueblo, y eso no existe en el país. Lo que hay es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. Entonces sí sabemos lo que está sucediendo. ¿Qué proponemos? Para decirlo de manera sencilla, pues que derrotemos esa oligarquía de manera pacífica, sin violencia, en el terreno político. ¿Para qué derrotar esa oligarquía? Pues para establecer una verdadera democracia, para que el pueblo sea realmente el que mande en este país, para devolverle el poder al pueblo, y si el pueblo nunca ha tenido el poder en México, pues para entregárselo por primera vez, y para que de esa manera el ciudadano sea el que realmente tenga las riendas del poder en sus manos, y las riquezas de México, que es el fondo de todo, se distribuyan con justicia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 26 años? Pues unos cuantos se han hecho inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. En el diagnóstico, llevamos 28 años sin crecimiento de la economía, sin generar empleos, pero esta oligarquía no quiere que las cosas cambien. Lo acabamos de ver ahora, a finales del año pasado, a pesar de la grave crisis económica, del desempleo, de la crisis de consumo, deciden aumentar los impuestos. Nosotros hicimos propuestas, arquitecto. Fuimos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, en septiembre, en octubre. El 13 de octubre hicimos una propuesta que consiste en la aprobación de 2 leyes. Una de austeridad republicana, para bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque hay sueldos de altos funcionarios públicos, por ejemplo, los ministros de la Corte ganan 600,000 pesos mensuales, el doble de lo que gana el presidente Obama en Estados Unidos. Los altos funcionarios públicos tienen atención médica privada, se destinan 6,000 millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Usted debe saber que se les están dando pensiones millonarias a los expresidentes de México, a razón de 5 millones de pesos mensuales a Salinas, 5 millones de pesos mensuales a Fox, a Echeverría, a Miguel de la Madrid, a Ernesto Zedillo. Tienen cajas de ahorro especial los altos funcionarios públicos. ¿Qué fuimos a plantear? Vamos a aplicar un plan de austeridad republicana, vamos a ahorrar 200,000 millones de pesos para que no se tengan que aumentar los impuestos, para que no aumente la gasolina. Pero fuimos también a proponer otra iniciativa para terminar con los privilegios fiscales, para que vea que sí sabemos lo que está pasando en el país y quiénes son los causantes de esta desgracia que afecta a todos. Usted sabe, arquitecto, que en nuestro país desde la época de Echeverría, desde 1973, se llevó a cabo un pacto en las cúpulas del poder económico y del poder político para que los grandes empresarios y banqueros no pagaran impuestos. Un pacto secreto. Nosotros nos encargamos de descubrirlo, de ventilarlo, de darlo a conocer. Decían que no, que estábamos mintiendo. Lo tuvo que reconocer Calderón. ¿Cuál es el dato?
oficial, dato de la Secretaría de Hacienda. En el 2008, 400 grandes empresas, las más importantes de este país, tuvieron ingresos por 5 billones de pesos. La mitad de toda la riqueza que se generó en ese año. La mitad del Producto Interno Bruto. Y pagaron 1.7% de impuesto. Cualquier ciudadano, un trabajador asalariado, un profesionista, un pequeño mediano empresario, un pequeño mediano comerciante, el año pasado pagaba 28% de impuestos sobre la renta, ahora tiene que pagar 30%. Tenemos que dar paso a otro orador, licenciado, sí, si le parece. Entonces sí sabemos lo que está sucediendo y lo que se tiene que hacer. En este caso, si se terminan con los privilegios fiscales, ingresarían alrededor de 300.000 millones de pesos. No habría necesidad de pasarle toda la carga, como siempre, a la gente. Y tendremos una fase de réplica, arquitecto. Héctor Marisco. Sí. Gracias, Marco. Gracias, licenciado López Obrador, por esta oportunidad de poder dialogar de frente. Y pues como usted bien dice, esta estación sí está abierta a todas las ideas. Y qué bueno que lo tenemos aquí. Yo regreso al tema de las alianzas, que si bien dice usted no está de acuerdo, la respeta. Sin embargo, me parece un tema más profundo. Usted habló que no estaba de acuerdo porque pues estos dos partidos, el PRI y el PAN, han hecho acuerdos que a su juicio pues han dañado al país. Esto último del alza de impuestos, en fin. Sin embargo, yo me quiero referir al tema ideológico. Y decía don Héctor Castellanos que hoy los partidos pues son más agencias de colocaciones o electoreros y sin ningún rubor se alían ideologías pues que son totalmente incompatibles. Hoy vemos en el Distrito Federal que se aprobó esta ley para que personas del mismo género puedan tener un matrimonio, incluso la adopción. Y sin embargo el Partido de Acción Nacional en el Distrito Federal pues ha hecho toda una campaña en contra, al grado de, pues hablan de llevarlo a otras instancias. Entonces yo no me imaginaría el resultado ideológico de una alianza en Veracruz o en Oaxaca como ahora se contempla. Sí me imagino que es por el poder, pero ideológicamente, ¿qué resultado sería, licenciado? No, pues hay muchas diferencias de fondo y hay que pensar en los principios, en los ideales, más que en los cargos públicos. No tiene ningún sentido plantearse el poder por el poder. El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Ese es mi punto de vista. De modo que yo reitero, no considero que deba de hacerse ninguna alianza ni con el PRI ni con el PAN. Ya la derecha o las derechas, porque eso es otra cosa. Siempre se dice que la derecha es el PAN. ¿Sí? Yo considero que la derecha es el PAN y el PRI. O sea, es mi punto de vista. Lo puedo argumentar. Una cosa es el que el PRI surge después de la Revolución, en 1929, PNR, luego se transforma en la época del general Cárdenas, en Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, y luego en 1946 se convierte en lo que es el PRI. El PAN surge en 1939, un año después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a la expropiación petrolera, a la política del general Cárdenas, ¿no? Entonces sí, hay diferencias. Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? Cada vez se van uniendo más PRI y PAN. El que hace esa operación de unidad entre el PRI y el PAN, pues es Salinas, ¿sí? Al grado de que la política económica que impera en el país, que se aplica en México, pues es la política económica que dejan los priistas. Llega Fox diciendo de que va a haber un cambio, no cambia absolutamente nada. Es más, no cambia ni siquiera los funcionarios. O sea, el secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas. O sea, son exactamente lo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia, insisto. Yo respeto mucho a los priistas y a los panistas de abajo, porque con ellos no es el pleito. Ellos están igual de amolados
igual de desinformados como está la mayoría del pueblo. Pero